Hola, bienvenidos a un vídeo donde queremos presentar y glosar brevemente la figura del valenciano más universal que probablemente ha existido, como fue el caso de Juan Luis Vives. ¿Por qué decimos que fue un hombre de talla universal? Pues porque no en vano fue profesor en las universidades de Oxford, en Inglaterra, y de Lovaina, en Bélgica, en una época en que no era tan frecuente el desplazamiento de los profesores entre las grandes universidades europeas. Bien, Juan Luis Vives fue un filósofo, fue un pedagogo, fue un preceptor, es decir, un formador de grandes príncipes y monarcas europeos, fue un profesor de profesores o formador de formadores, renovador de los métodos de la educación, de los manuales y del propio léxico, para adaptarlo a la época en la que vivía. Fue además un filósofo moralista, editor de numerosas obras clásicas y autor también de algunas relevantes obras. Fue un hombre universal, entre otras cosas, porque vivió en 5 grandes ciudades europeas, como fue su Valencia natal, que era una gran ciudad, como veremos, en París, en Lovaina, en Oxford, en Inglaterra, y en Brujas, en Bélgica, cerca de Bruselas. Bueno, como vemos, Juan Luis Vives es un hombre que se va a mover en el espacio geopolítico donde transcurren los grandes acontecimientos de su época. ¿Por qué? Porque va a estar en España en 1492, cuando se fragua la unidad de España como primer estado moderno por parte de los reyes católicos, en la París, capital de Francia, al inicio de la Edad Moderna, en la Inglaterra de la Reforma Anglicana, y precisamente en relación con los mismos soberanos que son los protagonistas de estos acontecimientos, ¿no? Y en relación también con los grandes intelectuales, con los humanistas, que son sus mentores y amigos, como Erasmo de Rotterdam, Boudet o el propio Tomás Moro. Bien, Juan Luis Vives nace en ese emblemático año 1492, en que se culmina la reconquista en la península ibérica con la toma de Granada por parte de los reyes católicos. Se produce también el descubrimiento de América, cuando una expedición española al mando del almirante Cristóbal Colón alcanza las costas de lo que se llamó el Nuevo Mundo, y donde un año en que también un humanista sevillano, Antonio de Nebrija, publica la primera gramática de la lengua castellana, que es también la primera gramática de una lengua romance en Europa. Por lo tanto, va a servir de referencia y modelo para las gramáticas de todas las lenguas europeas y de las gramáticas de las lenguas nativas americanas que van a elaborar los españoles solo unos años después. Además, hace unos diccionarios de latín-español y español-latín en esos mismos años que van a servir para divulgar toda la cultura del medievo que había sido escrita en latín. El propio Juan Luis Vives también escribirá en latín. Bien, nace por lo tanto en esa Valencia del año 1492, que es la primera ciudad de España prácticamente, rivalizando con Granada, puesto que cuenta, según un censo de la época, con entre 75.000 y 100.000 habitantes, cuando Londres en esos momentos tiene unos 60.000. Por lo tanto, es una ciudad podemos decir que cosmopolita, con muchos comerciantes, donde hay musulmanes conversos, moriscos, hay judíos. La propia familia de Juan Luis Vives parece que tenía ese origen, y de hecho su madre se convierte solo un año antes del decreto de expulsión, y Juan Luis Vives, que inicia estudios en el Estudio General de Valencia en 1507, pues se va a marchar a la Sorbona en París en 1509, porque su padre, al iniciarse un proceso por prácticas judías contra su familia, pues va a decidir mandar a Juan Luis, a su hijo, a estudiar a París, a nada menos que a la Sorbona. Bien, allí en París, pues Juan Luis va a escribir su primera gran obra, que es El triunfo de Jesucristo, de 1514, donde propone a Cristo como el modelo de hombre, que es la gran referencia de los humanistas cristianos. Bueno, sus amigos, estando en Lovaina, sus amigos Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro le van a ayudar a ser profesor allí en la Universidad de Lovaina, y va a viajar por Flandes y por Francia, y va a escribir muchos opúsculos, y a instancias del propio Erasmo, Juan Luis Vives va a empezar a leer y a comentar la obra Ciudad de Dios de San Agustín, que será uno de sus grandes éxitos como autor, ¿no? Bien, estando con planes de irse a la corte de Enrique VIII, a Inglaterra, pues recibe una oferta de la Universidad de Alcalá de Henares para unir
unirse a la misma, sustituyendo nada menos que a Antonio de Nebrija, que había fallecido en ese año de 1522, en que otra expedición española, liderada por Magallanes y completada por Juan Sebastián Elcano, va a culminar la primera circunnavegación de la Tierra. Va a ser Juan Sebastián Elcano el que complete esa gesta impresionante que amplía el mundo conocido, ¿no? Porque los españoles sabían de la existencia del Pacífico, lo habían descubierto ellos, pero no en su condición oceánica, que va a ser descubierto en la propia expedición española, ¿no? Puesto que ocupa nada menos que 1/3 de la superficie de la Tierra. Bien, es un acontecimiento capital de ese momento histórico. Bien, Juan Luis va a ir a Oxford, allí donde se le va a conceder el grado en Derecho Civil, el grado de doctor en Derecho Civil, y en el verano de 1523 va a ser elegido como lector del Colegio Corpus Christi a instancias del propio cardenal Wolsey, y un cargo que comportaba también la dignidad de ser nombrado canciller del rey Enrique VIII de Inglaterra, ¿no? Bueno, y allí va a profundizar en su amistad con Tomás Moro y va a entablar una gran amistad con la propia reina española, hija de los reyes católicos, Catalina de Aragón. A la propia lección magistral que imparte en el colegio de Corpus Christi el humanista Juan Luis Vives, asisten los monarcas ingleses, ¿no? Para que nos demos cuenta de la dignidad que comportaban estos cargos de un humanista en la corte inglesa. Bien, como es sabido, luego se inicia el proceso de divorcio entre los monarcas ingleses. Tomás Moro permanece leal a Catalina de Aragón y por lo tanto va a ser condenado a muerte. En 1526 está encontrándose Juan Luis Vives en Brujas, se entera de esa condena a muerte de su amigo Tomás Moro, y poco después Catalina va a invitar a Vives a volver a Inglaterra para encargarse de la educación nada menos que de su hija y futura reina de Inglaterra, María de Tudor. Estando en Inglaterra, Juan Luis Vives, que permanece leal a la corona española, escribe a Carlos V reportándole un poco sobre las situaciones que están acaeciendo en la corte inglesa, en unos correos que van a ser interceptados por el cardenal Wolsey y que le van a suponer la encarcelación y la expulsión de Inglaterra. Juan Luis Vives se va a aproximar a Carlos V, que le va a proteger y le va a poner al servicio de los condes de Enrique III de Nassau-Breda y de su esposa María de Mendoza, una importante coleccionista de arte y mecenas de la Europa del momento. Y Juan Luis Vives pues va a estar allí al servicio de estos grandes aristócratas de espíritu renacentista y bueno, que eran grandes amigos también de Carlos V, porque Carlos V había propiciado ese matrimonio también para favorecer las buenas relaciones de Flandes con la corona de Castilla, ¿verdad? Y con sus reinos en España. Bien, el lema de la vida de Juan Luis Vives fue sine querela, sin queja, que de alguna manera recuerda a esa célebre sentencia de Séneca en el de tranquilitate animi, sobre la tranquilidad del ánimo que debe tener todo gran humanista. Los escritos de Vives, como hemos dicho, son aproximadamente unos 70, compuestos todos ellos en latín. El gran Wilhelm Dilthey reconoció a Vives como el primer autor sistemático que tuvo la antropología, y un investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Enrique García Hernán, escribió esta magnífica obra sobre Vives y Moro, la amistad en tiempos difíciles, donde dice que Vives gozó en su vida de un gran prestigio y que sus obras conocieron tan solo en un siglo, en el siglo XVI, cerca de 800 ediciones, de las cuales 1/3 se quedaron en el ámbito alemán y buena parte en los ambientes culturales flamenco, francés e inglés, y que cualquiera que se acerque a su vida se preguntará por qué razón no ha sido canonizado, dado el influjo y la ejemplaridad de vida que emana tanto de su epistolario como de sus obras, y que está avalado además por la influencia que tuvo en grandes santos como por ejemplo San Ignacio de Loyola. Bien, pues esto es lo que nos dice el investigador Enrique García Hernán en esta obra deliciosa que os recomiendo. Como vemos, Vives fue un reformador de la educación en Europa, que sustituyó los textos medievales por otros más nuevos, con un léxico renovado. El libro de más éxito de Vives entre los ingleses fue La formación de la mujer cristiana, de 1523, que fue reeditado, según nos dice García Hernán, hasta 7 veces en Londres en el siglo XVI. Por lo tanto, parece que era un libro de cabecera de la educación de las mujeres
Aristóteles en Inglaterra a inicios de la Edad Moderna. Cada 10 años más o menos se reeditaba, ¿no? Vives fue un filósofo moralista de talla universal, autor ecléctico que combinó, como hemos visto, ideas de San Agustín, por supuesto de Platón, de los estoicos y también de Aristóteles, del cual fue un notable estudioso y defensor del estudio de Aristóteles en su lengua original y descargándolo de las interpretaciones escolásticas medievales y de otras posibles adherencias interpretativas, ¿no? Fue un editor notable del Civitate Dei, que fue la obra más influyente, con más impacto intelectual en Inglaterra. De hecho, en la misma citaba Vives a su amigo Tomás Moro y no se excluyó esa cita en la edición de sus obras. Y puso en valor Vives el valor de la introspección en la intimidad, en la interioridad, como fundamento sobre el que llevar a cabo la educación moral de la persona, que era la gran inquietud de Vives como humanista cristiano. Bien, pues fue además un precursor de la asistencia a los pobres y de ese estado del bienestar del que tanto nos orgullecemos los europeos, y de un humanismo que nos animó a volver a mirar a Cristo, ¿no? Para configurar un espíritu universal y desde el cual defendió además un pacifismo en un momento en que las grandes naciones europeas comenzaron una serie de rivalidades y enfrentamientos que le llevó a una serie de guerras solo unos años después. Bien, pues este fue el gran legado de Juan Luis Vives, de este gran valenciano de talla universal, al que os animo a acercaros y a profundizar en su conocimiento. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.